Dile al de al lado, mi manera de vivir en esta tierra no lo determina la ley del hombre, sino lo que Dios pide. ¿Tenemos que obedecer? Sí, pero no tiene que determinarlo lo que la gente diga, sino lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada. Vimos un poquito sobre ser libres. Diga conmigo, ser libres. Estuvimos hablando de despojarnos de todo peso e hicimos la diferencia entre qué era peso y qué es pecado. En ocasiones el peso no se presenta como pecado, pero puede ser una puerta para que el pecado entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Vimos que el peso no era seductor ni atractivo como lo es el pecado. El pecado te va a ofrecer algo seductor que llame tu atención, pero el peso no. El peso simplemente espera con paciencia para que en un determinado momento tú lo lleves. Y estuvimos viendo 3 áreas sobre el peso que tenemos que deshacernos. ¿Se acuerdan? La primera era los hubiera. Diga conmigo, los hubiera no existen. Tengo que actuar. No podemos vivir en los hubiera, porque los hubiera son una fantasía que no se realizó y son puertas de esclavitud para que el diablo juegue con nuestros sentimientos. Los hubiera, no, diga conmigo, mejor actúo. Segundo, ¿recuerdan o no? No, eso fue la semana antepasada. Segunda área de peso, a ver. No, el afán, sí cierto, perdón, afanes. No debemos de estar afanados. Diga conmigo, lo que va a pasar, va a pasar. Dios tiene el control, así que no debemos de afanarnos. Diga conmigo, Dios es sabio. Y la tercera área, incredulidad. Recuerden que la incredulidad no es falta de fe, es una fe mal depositada, una fe mal enfocada. Lo que es contrario a la fe en Dios es incredulidad, pero no deja de ser fe. Yo puedo tener fe en que me va a ir mal y me va a ir mal. Puedo tener fe en que Dios puede darme un día increíble el día de hoy y así va a ser. ¿Estamos? Esto es lo que vimos la semana pasada. Pero durante estos días de esta semana yo estuve meditando en este tema y me encantó lo que Dios habló a mi corazón. Ayer salimos a pasear con los chicos después de tener las clases aquí en la academia y veníamos conversando en el coche. Les decía a ellos, a mí me gusta preparar mi predicación con una semana de anticipación y hago lo posible por vivirla durante la semana, porque así no solamente Dios habla a mi corazón, sino yo lo pongo en práctica, y al ponerlo en práctica puedo compartirlo con ustedes. Entonces yo quiero preguntarles una vez más, ¿cuántos practicaron por lo menos una cosa de lo que vimos la semana pasada durante estos días? Una cosa, yo sí lo hice. Y lo primero que hice fue dejar de afanarme. Lo que va a pasar, que pase. Diga conmigo, Dios me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Y lo que va a pasar, pero Él está conmigo. ¿Podemos creer eso? Entonces yo lo primero que hice esta semana fue dejar de afanarme. Ya. Lo que pase, ya. ¿Me dejan contarles un chiste? Dice que era un señor que era muy flojo y estaba acostado en una hamaca y de repente le grita: esposa, pásame la pomada contra picaduras de alacranes. Y le dice a la esposa: te picó un alacrán. Y le dice: no, pero va bajando y me va a picar. Hay que dejar de afanarnos. ¿Están listos para aprender? Ok. Diga conmigo,
Aprovecha bien el tiempo. Eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Aprovechando bien el tiempo. Salmo capítulo 39, versículo 4. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 39, versículo 4. Vamos a estar leyendo en dos versiones. La semana pasada lo hicimos en la reunión de la noche y me encantó porque teníamos dos comparaciones sobre las versiones y a veces eso nos da un panorama más amplio de lo que Dios quiere decir. Y lo leo en Reina Valera 60 y luego si él lo lee en versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 9 del Salmo capítulo 30, versículo 4, perdón, del Salmo capítulo 39. ¿Ya estamos ahí? Dice: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Lea conmigo la última frase: sepa yo cuán frágil soy. Por favor. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Wow. Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. ¿Listos? ¿Ya están ahí? Dice la Biblia: enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Wow. Efesios capítulo 5. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza el día de hoy? Yo me gocé. Ya extrañaba unos tiempos así. Efesios capítulo 5. ¿Ya están en Efesios? Capítulo 5, versículo 15 y 16. ¿Listos? ¿O los espero un poquito? ¿Ya están? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por favor. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Wow. ¿Cómo tenemos que vivir? Como sabios. Esto me encantó porque mientras yo estaba leyendo estos versículos, el salmista David habló a mi corazón a través del Salmo capítulo 34, en donde a veces nosotros no nos damos cuenta de cuánta fragilidad tenemos como seres humanos. Enfermamos, nos cansamos, estamos expuestos día con día a cualquier situación difícil. Pero el salmista David dice: Señor, enséñame a contar mis días. Diga conmigo: los años que tengo, ya no los tengo, ya pasaron. Si ustedes me dicen: David, ¿cuántos años tienes? No sé, los que Dios me permita vivir, porque los 29 que cumplí ya no los tengo. Ya no están. Ya no puedo decir tengo 29 años de vida. No sé, viví 29 años, pero no sé cuántos años Dios me preste todavía estar sobre esta tierra. Esa es la fragilidad que nosotros debemos de entender que tenemos. El salmista David en el Salmo 90 dice: tengo que aprender a que mis días estén llenos de sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. La sabiduría es la base de entender una fragilidad que como humanos tenemos. Debemos de saber aprovechar bien el tiempo. ¿Listos para aprender? Diga fuerte conmigo: aprovechando bien el tiempo. Y quiero hablarte de 3 áreas en las que es una buena forma de aprovechar el tiempo. 3 áreas de lo que es una buena forma de aprovechar el tiempo. La primera área: sirviendo. Diga conmigo: sirviendo. La palabra servir
tiene dos significados. El primero es alguien que se esfuerza en beneficio de los demás, y el segundo es ser apto para el fin deseado. Diga conmigo, servir funciona como ayuda, pero también como una buena forma de vivir. Que funcionemos de una manera correcta. Cuando nosotros tenemos algo que está descompuesto, decimos esto ya no, ya no. Y muchas de las veces nuestra vida cristiana llega a un momento en donde decimos ya no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque no hemos tenido días de sabiduría. La sabiduría es una de las bases de Dios, es una de las cosas del carácter de Dios. Dios es sabio. Cuando Él creó cuando Él hizo toda la creación, está hecha de una manera tan sabia que ninguna de las cosas chocan entre sí. Está creado con perfección. Ahora que mi hermana ha estado trabajando un poquito más, hemos visto trabajando más en el área laboral de maestra. Hemos visto un poquito así como prácticas que hacen con los alumnos, y hemos observado animalitos y decimos, wow, qué colores. Eso los creó mi Dios. Dios es perfecto, Dios es sabio, y nosotros tenemos que saber vivir sabiamente. Diga conmigo, ese es servir. Tengo que servir como cristiano, servir en cuestión de funcionamiento, que mi cristianismo funcione, que lo que yo vivo sirva como ayuda para alguien más. Es tiempo de poder servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Ya estamos ahí? Mateo capítulo 20, versículo 28. Diga conmigo, servir. ¿Listos? Perdón, creo que no es Mateo. A ver, denme un segundito. ¿Cuál es la primera área para aprovechar el tiempo? A ver, díganme. Servir. No, si es 20-28. Perdón, ¿puedes leerlo fuerte? Sí, perdón, es que estaba en otro libro. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Valera dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para. ¿Y cómo servía Jesús? ¿Cuál era la forma en que Jesús servía? Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Ok? Diga conmigo, yo tengo que servir. Como cristiano tengo que funcionar bien. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Una de las cosas en las que Jesús sirvió fue para que yo fuera perdonado. Pero Hechos, hablando Pablo, nos dice cómo servía Jesús en el capítulo 10, versículo 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. ¿Cómo sirvió Dios Jesús? estaba con él. ¿Cómo sirvió Jesús? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo? Ok, ¿qué es hacer el bien? Ahí dice, ¿no? A ver, vamos a leerlo otra vez. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Hay una separación entre sanando y haciendo el bien. ¿Sí se dieron cuenta? Y después Jesús anduvo haciendo el bien
Pero aparte de hacer el bien, ¿qué hizo? Sanó. Pero yo quiero que nos enfoquemos en saber qué es hacer el bien. Te escucho. Enseñar correctamente. ¿Saben cuál es la mejor forma de hacer el bien a los que están a nuestro alrededor? Viviendo una vida cristiana que funcione. Nuestro testimonio. ¿Cuál es la mejor forma de hacerle el bien a la gente? Que vean que mi vida cristiana funciona. ¿Sí estamos entendiendo esto? Porque a veces estamos en la iglesia, pero nuestra vida cristiana no funciona como una vida cristiana. ¿Cuál sería una de las áreas que nuestra vida cristiana no funcionaría? Cuando todavía la gente nos ve haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Por ejemplo, y no necesariamente tiene que ser pecado. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Cuando vemos a alguien que tiene algún problema y no nos acercamos para orar por ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Y de ahí cada uno de nosotros puede poner en una balanza cómo podemos hacer que nuestra vida cristiana funcione. Hacer el bien. Miren, Jesús hizo el bien en 3 áreas. La primera era ejemplo. ¿Era qué? Por eso se enojaban con él. Porque dice la Biblia que en repetidas ocasiones lo perseguían para encontrarle alguna falla y poderlo acusar. Diga conmigo, no tenía. Y cuando él se presentó ante Pilatos, él dijo: yo no encuentro ninguna falla en este hombre. ¿Y qué dijeron ellos? Pues es que no hay, pero queremos que suceda. Es 1000 veces preferible que como cristianos la gente nos señale por hacer el bien a que nos señale porque nuestro cristianismo no está sirviendo. Debemos de servir. Jesús hizo el bien, fue ejemplo. Segunda área en la que Jesús hizo el bien, no se cansaba de predicar. La gente necesita que tú y yo les prediquemos. ¿Cómo vamos a predicar? David, me cuesta mucho trabajo hablar, me cuesta mucho trabajo enseñar. Vive bien. Porque la Biblia dice que como tú vives es el mejor testimonio para ganarlo. Dice que la Biblia dice, si tu esposo, hablando a las mujeres, no es cristiano, gánalo con tu ejemplo. Gánalo con tu forma de vivir. Yo tengo que predicar todo el tiempo con mi forma de vivir. ¿Estamos? Tercer cosa en la que Jesús hizo el bien. La primera, ¿cuál fue? El ejemplo. Ejemplo. Segunda, predicando. La tercera cosa, y esta es la que más me encanta, comprendiendo. Diga conmigo, Jesús comprendía. Lo que la gente estaba pasando, él lo comprendía. A veces como cristianos somos muy extremistas. Nos vamos a los extremos. Diga conmigo, yo tengo que comprender la forma de vivir de la gente que no es cristiana. Yo viví alguna vez así, tengo que comprenderlos. No nos tenemos que alejar de ellos, pero no tenemos que volver a hacer lo que ellos hacen. Ojo, yo tengo que ganarlos con la comprensión. ¿En dónde entra la comprensión? Él es mi familiar, hace lo malo, no lo desprecio, lo busco. ¿Estamos entendiendo? Fueron 3 áreas en las que Jesús hizo el bien, y a eso le agregamos el sanar. Diga conmigo, sanar. Y léelo completo una vez más, por favor. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Diga conmigo, si yo sirvo, la gente verá que Dios está conmigo. Wow. Cuando yo estaba escribiendo esto y yo estaba viendo lo que Dios estaba hablando a mi corazón, yo dije, no puedo hacer a un lado el servicio. No puedo hacer a un lado que mi cristianismo no funcione de una forma correcta. Miren, a mí me preocupa cuando la gente dice es que yo tengo familia que es cristiana y para ser como ellos mejor no. A mí me preocupa porque deberían de decir lo contrario. Yo quiero ser como Él, es nuestro servicio. Y esta es una de las mejores formas de poder aprovechar bien el tiempo. ¿Estamos hasta aquí? Segunda cosa, siendo auténticos. Diga conmigo, siendo auténticos. No pierdas tus días intentando ser como alguien más o tratando de ser como los demás quieren que tú seas. Dios nos creó únicos e irrepetibles. Él depositó un toque especial en cada uno de nosotros que nos hace únicos. Pero ojo, no con esto quiere decir que hagamos lo que se nos da la gana solo para justificar que somos auténticos. Esto va enfocados hacia ser auténticos hijos de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Tenemos que ser auténticos. Yo soy David. Dios puso en mí un toque de humor, pero también puso su Santo Espíritu con el cual fui sellado para ser hijo de Él. Yo tengo que ser auténtico. Diga conmigo, auténtico. No tengo que seguir las novelas, no tengo que seguir las actitudes que la sociedad actualmente quiere que vivamos. Tengo que ser auténtico. ¿Auténtico qué? Hijo de Dios. Porque a veces se nos pasa por alto eso. A veces perdemos el sentido de que somos hijos de Dios, de que Jesús ya pagó por nosotros, de que Él nos ha perdonado y queremos volver a imitar nuestra antigua manera de vivir. Diga conmigo, eso no. Tenemos que ser auténticos. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 está hablando el apóstol Pablo, y fue el único registrado en toda la Biblia, aparte de Jesús, que se atrevió a decir: imita mi manera de vivir, porque él tenía el mejor ejemplo. ¿Puedes leerlo fuerte, por favor? Primera de Corintios 11:1. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. En Reina Valera dice: sean ¿qué? De mí como yo lo soy de Cristo. Diga conmigo, si voy a imitar a alguien, tengo que imitar a Jesús. Él es mi esencia, Él es lo que yo soy como cristiano. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dejemos de imitar a los demás. Seamos únicos, seamos auténticos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Bueno, vamos a ver qué es ser auténticos. ¿Les gustaría? Sí. ¿En una versión suavecita o en una versión ruda? ¿En dónde lo quieren escuchar? ¿En las dos? Bueno, vamos a escucharlo en la versión ruda. Efesios capítulo 4 versículo 18 al 30. Es más, mejor ni lo busque, solo escúchelo. ¿Ok? Vamos a escucharlo y vamos a ir oyendo qué es ser auténtico. Y si hay algo en lo que te vas identificando, anótalo. De lo que vayas a escuchar, di: híjole, esto no es tener autenticidad. Lo anoto, aquí no puedo ser. Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar a otro. ¿Listos? Efesios capítulo 4 versículo 18 al 30. Tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Empiézale desde el 17, por favor. Desde el 17. Sí, Con gracias. la autoridad del Señor digo lo siguiente:
Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen su lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Vamos a leerlo en Reina Valera 60. ¿Les parece bien? Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a todos en Cristo. ¿Está fuerte? Tenemos que ser auténticos hijos de Dios. ¿Qué es ser auténtico? Ahí tienen una referencia en Efesios. ¿Les sigo? Tercer cosa. Primer cosa para aprovechar bien el tiempo es vivir. Segunda, sean auténticos. Tercera, amando. Diga conmigo, amando. Dios nos creó con la necesidad del amor. Todo ser vivo tiene la necesidad de amar y ser amado. La pregunta es, ¿de dónde viene esto?
La Biblia nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y es de allí donde viene esa necesidad. Es porque nosotros debemos de saber amar como Dios nos ama, desinteresadamente. Diga conmigo, desinteresadamente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Tercer forma de aprovechar bien el tiempo es amando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Listos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, una de las principales necesidades en nuestra vida es el amor. Muchas de las veces intentamos llenar esa necesidad con cualquier otra cosa y no es posible, porque el amor que va a llenar ese vacío en nuestras vidas es el amor de Dios. Por eso mucha gente destruye su vida en esa búsqueda del amor y no lo encuentra, porque ese amor solo lo sacia Dios. 4:8, primera de Juan 4:8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que aprender a amar. Cuando los que son papás pueden decir esto, cuando un hijo se porta mal con los papás, no dejan de amarlo, lo aman más. ¿Por qué? Porque están dispuestos a perdonar lo que él hizo. Es lo mismo con Dios. Cuando nosotros le fallamos, Él no nos deja de amar, nos sigue amando. Pero es tiempo de que nosotros podamos amar como a Él le gusta que amemos, desinteresadamente. Primera forma en que Dios nos ama. Segunda forma, con compasión, no compasión de lástima, compasión de ver lo que está pasando la gente y tenemos que ir nosotros a su ayuda. Dios iba a destruir a la humanidad por causa del pecado y Jesús dijo: yo voy, yo pago por ellos, no los destruyas. Nos amó. Eso es compasión, no lástima. Lástima es verlo y decir: ay, pobrecito. Compasión es dar tu vida porque la otra persona esté bien. Diga conmigo: aunque no me dé las gracias. Que ahí es donde entra el verdadero amor. Por eso Juan está diciendo: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque si conocemos a Dios, el amor de Dios va a llenar nuestro corazón, va a saciar la necesidad que tenemos, y es más fácil que, entendiendo que soy amado por mi Dios, por el que me creó, podemos dar ese amor a los demás de la misma forma en que Dios nos lo dio. Miren, a muchos de nosotros la gente ya no nos quería, pero Jesús nos amó. A pesar de que ya no daban nada por nosotros, Él dio su vida y hoy estamos gozando de esos beneficios. Tenemos que hacer lo mismo con los demás. Tenemos que amarlos, ver la necesidad que ellos están pasando y no hacernos ciegos. Actuar en amor. Actuar en amor. Que no se te vaya la vida sin haber servido, sin haber funcionado correctamente, o siendo la copia de algo o de alguien que no eres tú. Que tus días no terminen sin haber amado como Dios nos amó. Quiero terminar leyendo. Ayúdame a leerlo. Salmo capítulo 39, versículo 4, que fue con lo que iniciamos. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Hasta el 7. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando uno de nosotros es apenas un suspiro.
Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la banda, amontonándonos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Versículo 13, por favor. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. El salmista David en este salmo aprendió algo, y es a no pecar con su boca, a no quejarse con los demás por lo que estaba viviendo. Él empezó a aprovechar bien el tiempo. Y miren que el salmista David tenía de qué quejarse. Era el más chico de sus hermanos y había rechazo de su familia hacia él. Él era el que tenía que trabajar para que sus hermanos y sus papás vivieran. Él era el hijo que lo mandaban a cuidar a las ovejas entre los peligros que había. Sus papás no sabían dónde lo externa él cuando se para frente a Saúl y dice: fuese oso o fuese león, tu siervo los mataba. Fue ungido por rey y no gozó de los beneficios de esa unción como Saúl. En cuanto Saúl fue ungido rey, él estuvo en el trono, David no. Cuando David fue ungido por rey, su vida empezó a correr peligro, al grado de que siendo rey tuvo que huir, y en lugar de vivir en un palacio, vivió en una cueva. Pasan los días, es rey, sus hijos se matan, mata uno de ellos a su hermano, porque su hermano violó a su hermana, y luego ese hijo se levanta contra su padre para quererlo matar. Todo su tiempo de reinado nunca tuvo paz, siempre estuvo en guerra. Vaya que tenía de qué quejarse. Pero ¿qué hizo? Señor, enséñame a contar mis días. Y concluye el salmo diciendo: déjame solo, porque quiero tener felicidad. No le está diciendo apártate de mí, le está diciendo déjame solo ser feliz el resto de mi vida en esta tierra. Los días son malos, no nos desgastemos siendo infelices. Sirvamos, seamos auténticos. Hay que amar para poder ser felices. Ponte de pie. Cierra tus ojos un momento y di conmigo: solo eres tú lo que yo necesito, lo que yo necesito. Enséñame, que cerca tú estás, que cerca tú estás. Cántale a Dios con todo tu corazón. Solo eres tú, y solo eres tú lo que yo necesito, lo que yo necesito. enséñame Y enséñame que cerca tú estás, que cerca tú estás. una vez más con todo tu corazón dile: solo eres tú, y solo eres tú oh, lo que yo necesito, Dios. lo que yo necesito. Enséñame Enséñame que cerca tú estás, que
que cerca tú estás. Levanta tu voz y di: mi confianza está en Mi Cristo. confianza está en Cristo. Mi confianza está en Cristo. Eres Rey del universo, Jesús. Oh, dilo: mi confianza está en Cristo. Y mi confianza está en Cristo. Mi confianza está en Cristo. El Rey del universo, Jesús. Él está aquí. Él quiere darte un correcto funcionamiento en esta tarde. Quiere sellarte con la autenticidad de ser su hijo. Quiere darte ese amor que necesitas para amar a los demás. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Él. Empieza a hablar con Él. Dile qué área de tu vida no ha funcionado correctamente. Dile en dónde no has sido auténtico. Si te hace falta amor, pídeselo. Empieza a hablar con Él. Y solo eres tú. Lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú estás. Solo eres tú. Y solo eres tú lo que necesito, lo que yo necesito. Enséñame y enséñame que cerca tú estás. Solo eres tú. Y solo eres tú. Lo que yo necesito. Enséñame que cerca tú